¿Sabías que el pueblo judío representa menos del 0,2% de la población mundial y sin embargo controla una parte desproporcionada de la riqueza global? No es casualidad, no es suerte, no es conspiración, es un sistema. Un conjunto de principios sobre el dinero y los negocios que llevan más de 3.000 años, transmitiéndose de generación en generación dentro de las familias judías más prósperas del mundo. Hoy, mientras millones de familias latinoamericanas trabajan más horas que nunca y siguen sin poder salir de fin de mes, mientras en Colombia, en México, en Perú, en Venezuela, en Argentina, en Chile, hay emprendedores con talento, con ganas, con ideas, pero sin el mapa correcto para convertir eso en riqueza real. Existe un sistema financiero que el pueblo judío lleva siglos aplicando y que nadie te ha enseñado como estrategia de negocios concreta. Lo que estás a punto de escuchar no es teoría, no es filosofía abstracta, es el manual práctico que explica por qué ciertas familias construyen patrimonio generación tras generación, mientras ostras trabajan toda una va y llegan a los 65 con las manos vacías. Hoy vamos a descubrir los 7 negocios millonarios según los judíos. Los 7 modelos que el Talmud, la Torá y la cultura judía llevan siglos codificando, y que ningún libro de negocios convencional te ha presentado de esta manera. Quédate hasta el final, porque en uno de estos 7 principios puede estar exactamente el modelo que tu familia necesita para cambiar su historia económica para siempre. Si llevas años trabajando y sientes que el dinero nunca alcanza, suscríbete a este canal ahora mismo. Lo que estás a punto de escuchar puede ser la diferencia entre llegar al final de tu vida con las manos vacías o dejarles a tus hijos algo que recuerden. Suscríbete. No dejes que el algoritmo decida si vuelves a vernos. 1. El negocio de la tierra. ¿Por qué los judíos siempre compraron lo que otros querían vender? Hay algo que ocurre en Latinoamérica que es urgente entender. La mayoría de las familias de la región tienen una relación con la tierra completamente equivocada. Compran tierra para vivir en ella, para tener el techo propio. Y eso está bien, pero se detienen ahí. Y en ese punto exacto es donde la mentalidad judía sobre la propiedad raíz se separa por completo de lo que nos enseñaron. El pueblo judío no compra tierra para vivir en ella. La compra para que trabaje, para que genere, para que produzca ingresos mientras el dueño duerme, viaja, envejece o muere. Y esa diferencia, que parece pequeña cuando la escuchas por primera vez, se convierte con el tiempo en un abismo económico entre familias que acumulan patrimonio y familias que simplemente sobreviven. En el Talmud existe un concepto llamado karka, tierra, propiedad raíz. Y en la ley talmúdica, la karka tiene un estatus especial entre todos los bienes posibles. Los rabinos enseñaban que quien posee tierra posee algo que ningún decreto, ninguna inflación y ninguna guerra puede borrar completamente. Puedes perder el oro en una quiebra. Puedes perder el negocio en una crisis. La tierra sigue ahí, siempre. Ahora piensa en lo que has vivido en tu país en los últimos 20 años. Si eres colombiano, venezolano, argentino, mexicano o peruano, has visto al menos 2 o 3 crisis económicas severas. Has visto monedas devaluarse de la noche a la mañana. Has visto negocios cerrar en semanas. Has visto personas perder los ahorros de toda su vida en bancos que quebraron o en inflaciones que los pulverizaron. Y también has visto algo más, que quien tenía tierra, quien tenía una propiedad, siempre tuvo algo concreto en las manos cuando todo lo demás se evaporó. Eso no es casualidad. Es el principio de la carca funcionando exactamente como fue diseñado hace 3.000 años. Pero la clave no está solo en comprar tierra. Está en cómo los judíos usaban esa tierra una vez que la tenían. Y aquí está el mapa práctico que puedes empezar a aplicar esta semana. Primero, cambia la mentalidad antes de cambiar la acción. La tierra no es solo donde vives. Es un activo que puede generar ingresos pasivos mientras tú haces otra cosa. Un apartamento arrendado, un lote que se valoriza, una propiedad comercial que genera renta mensual. Eso es lo que el Talmud llama hacer que la tierra trabaje. Segundo, no esperes tener mucho para empezar.
En Colombia hay personas que comenzaron con un lote pequeño en las afueras de Medellín hace 15 años. Hoy ese lote vale 10 veces lo que pagaron. En México hay familias que compraron propiedades en ciudades secundarias cuando nadie las quería. Hoy generan ingresos de arrendamiento que superan cualquier salario que hubieran podido conseguir. No necesitas millones para entrar al mercado inmobiliario. Necesitas entrar antes de que el mercado suba. Tercero, destina un porcentaje fijo de tus ingresos exclusivamente para la adquisición de activos. No para gastos, no para deudas de consumo, para activos que trabajen por ti, aunque sea el 5% de lo que ganas cada mes. Ese dinero separado, con disciplina durante 5 años, puede convertirse en el primer pago de una propiedad que cambie la trayectoria económica de tu familia. Cuarto, estudia el mercado de tu ciudad o región antes de actuar. Los judíos no compraban tierra al azar. Compraban tierra con criterio. Tierra cerca de donde la gente quería vivir. Tierra con acceso a servicios. Tierra en zonas donde la población crecía. Esa misma lógica aplica hoy en cualquier ciudad latinoamericana. Donde hay crecimiento, hay oportunidad. La tierra fue el primer activo que el pueblo judío usó para construir riqueza generacional. Y sigue siendo el más sólido, porque en 3000 años de historia, la tierra nunca ha llegado a valer cero. Antes de continuar con el segundo negocio, quiero pedirte algo importante. Escribe ahora en los comentarios la palabra tzedaká. Es la declaración financiera más antigua del pueblo judío. Hay personas que llevan décadas trabajando duro y siguen sin entender por qué el dinero no se queda. Esta palabra es el primer paso para entender por qué. Escríbela ahora. 2. El negocio del conocimiento. ¿Cómo los judíos convirtieron lo que saben en la fuente de riqueza más difícil de robar? Hay algo que ocurre en las comunidades latinoamericanas que es urgente nombrar. Existe una enorme cantidad de personas con conocimiento valiosísimo acumulado en años de experiencia, de oficio, de profesión, que no han convertido ese conocimiento en un activo económico. Son expertos en cocina, en construcción, en educación, en salud, en contabilidad, en tecnología, en derecho, en finanzas. Y ese conocimiento duerme mientras ellos cambian su tiempo por un salario fijo que nunca alcanza. El pueblo judío entendió hace miles de años algo que el mundo moderno tardó siglos en redescubrir. El conocimiento especializado es el activo más portátil, más difícil de robar y más rentable que existe. No ocupa espacio en una maleta, no lo confisca ninguna aduana, no se devalúa en ninguna crisis, y cuando está bien empaquetado y bien presentado, genera ingresos en cualquier mercado del mundo donde te dejen operar. En el Talmud, ese principio se llama chochma, sabiduría aplicada. No es saber por saber. Es saber para crear valor para otros, y esa distinción lo cambia todo. Ahora aquí está el mapa práctico para convertir lo que ya sabes en un negocio real. Primero, identifica con precisión qué sabes que otros necesitan y no tienen. No lo que te gusta, lo que el mercado paga. Un contador que sabe hacer declaraciones de impuestos para pequeñas empresas tiene un conocimiento que miles de emprendedores latinoamericanos necesitan y están dispuestos a pagar. Una persona que sabe cocinar cierto tipo de comida regional tiene un conocimiento que restaurantes, hoteles y plataformas de contenido están buscando. Un técnico en refrigeración, en electricidad, en plomería, tiene en sus manos un activo que la mayoría de los mercados latinoamericanos remunera mejor que muchas carreras universitarias. Segundo, empaqueta ese conocimiento de manera que puedas entregarlo a más de una persona al mismo tiempo. Eso es lo que multiplica el ingreso. Un médico que atiende pacientes uno a uno cambia tiempo por dinero. El mismo médico que crea un programa de prevención de enfermedades crónicas y lo vende en formato digital, cobra una vez y cobra 1000 veces. La diferencia no está en el conocimiento, está en el formato de entrega. Tercero, cobra de manera justa y sin culpa. Este es uno de los bloqueos más comunes en Latinoamérica. Hay una cultura profunda que asocia cobrar bien con codicia. El Talmud dice algo completamente distinto. El conocimiento que crea valor real para otros
merece una retribución real. Quien sabe y enseña hace un acto de generosidad. Quien sabe y regala sin criterio empobrece su familia. Cuarto, usa las plataformas digitales para escalar. Hoy un profesional en Bogotá puede vender sus servicios a un cliente en Miami, en Madrid o en Ciudad de México, sin moverse de su casa. Eso antes era imposible. Hoy es la norma para quien sabe posicionarse. El conocimiento sin fronteras es el modelo de negocio más democrático que existe, y Latinoamérica está apenas empezando a aprovecharlo. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Trabajar toda una vida y llegar a los 65 sin patrimonio no es mala suerte. Es no haber tenido el mapa correcto a tiempo. Este canal existe para darte ese mapa antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete ahora. 3. El negocio de la producción. El principio judío de la siembra que genera cosechas millonarias. Hay un error que cometen sistemáticamente los emprendedores latinoamericanos y que destruye más negocios que cualquier crisis económica. Es el error de consumir todo lo que producen, de gastar cada ganancia antes de que el ciclo se complete, de arrancar la semilla antes de que dé fruto, porque la espera se vuelve insoportable. El pueblo judío desarrolló durante siglos una disciplina que en el Talmud se llama Shmirat Hacera, la guardia de la semilla, la capacidad de proteger lo que sembraste durante el tiempo que necesita para crecer sin arrancarlo antes de tiempo, sin venderlo por pánico, sin abandonar el proceso, porque los resultados no llegaron tan rápido como esperabas. Y esto aplica a cualquier negocio de producción, no solo a la agricultura. Aplica a la manufactura, a la agroindustria, a la producción de alimentos, a la crianza de animales, a la fabricación de productos artesanales, a cualquier modelo donde hay un ciclo entre lo que inviertes hoy y lo que recuperas mañana. En toda Latinoamérica hay ejemplos concretos de este principio funcionando. Hay familias en el sur de Colombia que comenzaron con un pequeño cultivo de cacao en tierras que antes no producían nada. Aplicaron el principio de reinvertir parte de cada cosecha en ampliar la siembra siguiente. 5 años después, tienen una operación que exporta a Europa, no porque tuvieron suerte, porque respetaron el ciclo, porque no consumieron lo que debían reinvertir. Hay productores de café en Huila, en Antioquia, en Nariño, que durante años vendían su cosecha al primer comprador que llegaba al precio que ese comprador quería pagar. Los que aprendieron a asociarse, a procesar, a empacar, a crear marca, duplicaron y triplicaron sus ingresos sin cambiar ni una sola semilla. El conocimiento del proceso fue la siembra, la marca fue la cosecha. Aquí está el mapa práctico del negocio de producción basado en el principio judío de la siembra. Primero, identifica qué puedes producir con los recursos que ya tienes. Tierra, espacio, tiempo, habilidad, maquinaria, acceso a materias primas. Muchos emprendedores latinoamericanos tienen recursos productivos que no están usando porque esperan condiciones perfectas que nunca llegan. La semilla que no se siembra nunca da cosecha. Segundo, sé consistente antes de ser grande. El error más costoso es querer escalar antes de que el modelo funcione a pequeña escala. El Talmud enseña que quien administra bien lo poco recibe más. Quien no administra bien lo poco no sabe qué hacer con lo mucho. Tercero, reserva siempre una parte de cada cosecha para la siguiente siembra. Este es el principio que separa a los negocios que crecen de los que desaparecen. Si cada vez que hay una ganancia se gasta completamente, el ciclo se rompe. Las familias judías que construyeron patrimonio durante siglos tenían una regla simple. Antes de cualquier gasto personal, se separaba un porcentaje fijo para reinversión productiva. Siempre, sin excepción. Cuarto, busca el punto donde tu producción puede diferenciarse. En Latinoamérica hay una trampa muy común, que es producir lo mismo que todos y competir solo por precio. El que compite por precios siempre pierde ante alguien que produce más barato. El que se diferencia por calidad, por origen, por historia, por proceso, construye una posición en el mercado que nadie puede copiar fácilmente. 4. El negocio del comercio. ¿Cómo crear riqueza comprando donde sobra
y vendiendo donde falta. Hay una frase del Talmud que los rabinos medievales enseñaban en las academias comerciales judías de toda Europa y que resume uno de los principios más poderosos de la filosofía financiera judía. El mercader que conoce 2 ciudades vale más que el que conoce una. Parece simple. Tiene dentro una estrategia de negocios completa. El valor en el comercio no viene de lo que produces, viene de lo que sabes que otros no saben. De la diferencia de precio entre 2 mercados. De la capacidad de mover valor desde donde abunda hacia donde escasea. De estar en el lugar correcto, con el producto correcto en el momento correcto. Y en Latinoamérica, con la apertura de mercados digitales y plataformas globales de comercio electrónico, este modelo está disponible hoy para cualquier persona con conexión a Internet, visión estratégica y disposición para investigar. Hay familias en Lima que comenzaron comprando artesanías en los mercados de Cusco a precio local y vendiéndolas en plataformas de comercio electrónico internacional a precio internacional. La diferencia entre esos dos precios es el negocio. Empezaron con $100. Hoy tienen una operación que genera ingresos en varios países y emplea a artesanos locales que antes no tenían mercado para su trabajo. Hay emprendedores en Ciudad de México que identificaron productos alimenticios regionales que mandan comunidades latinoamericanas en Estados Unidos y Europa. Productos que en México cuestan una fracción de lo que vale importarlos desde otro origen. Construyeron el puente entre esos 2 mercados. Ese puente es su negocio. Hay comerciantes en Medellín que importan productos de Asia, que tienen demanda local, pero que ningún mayorista colombiano estaba trayendo de manera eficiente. Estudiaron el mercado, identificaron la brecha, construyeron la cadena de abastecimiento. El conocimiento de esa brecha era el activo más valioso que tenían. El mapa práctico del negocio del comercio es este. Primero, investiga qué productos o servicios de tu región tienen demanda en otros mercados, ya sea dentro o fuera de tu país. No necesitas viajar para hacer esa investigación. Las plataformas digitales te dicen exactamente qué busca la gente, en qué volumen y a qué precio está dispuesta a pagar. Segundo, identifica la brecha entre el precio de origen y el precio de destino. Esa brecha es tu margen. Si la brecha es suficientemente grande para cubrir los costos de logística, de importación, de plataforma y de operación, y todavía queda ganancia, tienes un negocio viable. Tercero, empieza pequeño para validar antes de escalar. El comercio mal calculado puede destruir capital rápidamente. El comercio bien calculado y validado en escala pequeña antes de crecer es uno de los modelos de negocio más seguros y más rentables que existen. Cuarto, construye relaciones de confianza en ambos extremos de la cadena, con los proveedores en el origen y con los clientes en el destino. El Talmud enseña sistemáticamente que el comercio honesto, el que crea valor real para ambas partes, es el que prospera a largo plazo. El que engaña en una punta de la cadena destruye el activo más valioso que tiene. Su reputación. Comparte este 2000 video con kilómetros alguien en el que mismo conozcas motor que lleva diésel años Toyota. trabajando No ha sin ver reconstruido resultados. el motor. Esa No ha persona que trabaja desde las 6 de la mañana, que nunca para, que hace todo bien, pero que sigue sin poder ahorrar, sin patrimonio, sin red de seguridad. Ese esfuerzo merece una recompensa, y la recompensa empieza con el conocimiento correcto. Compártelo ahora. 5. El negocio del oficio especializado. ¿Por qué las manos hábiles crean riqueza que la universidad no enseña? Hay un prejuicio profundo en las culturas latinoamericanas que ha empobrecido a generaciones enteras. Es la idea de que el trabajo manual vale menos que el trabajo intelectual, de que aprender un oficio es una opción de segundo nivel frente a estudiar una carrera universitaria, de que ensuciarse las manos trabajando es señal de que no llegaste donde debías llegar. Esa idea es una mentira cultural, y el pueblo judío lo sabe desde hace mucho tiempo. En el Talmud hay una frase que los padres judíos repetían a sus hijos durante siglos. Quien no le enseña un oficio a su hijo es como si le enseñara a robar. La frase suena fuerte. El significado es preciso.
Un hombre sin oficio es un hombre dependiente de las circunstancias económicas que lo rodean. Un hombre con oficio lleva consigo un activo que ninguna crisis puede confiscar completamente, porque ese activo está en sus manos, en su cuerpo. Y en Latinoamérica hoy, el mercado de oficios especializados está entre los más rentables y más desatendidos que existen. Hay una demanda enorme de electricistas, plomeros, soldadores, carpinteros, técnicos en refrigeración, mecánicos especializados, diseñadores, artesanos de alta calidad. Y hay una escasez crónica de profesionales técnicos, bien formados que cobren de manera profesional y entreguen un servicio de calidad consistente. Esa brecha entre demanda y oferta es un negocio. El mapa práctico para el negocio del oficio especializado es este. Primero, identifica el oficio o habilidad técnica que ya posees o que puedes desarrollar en menos de un año. No necesitas 5 años de universidad para dominar un oficio que el mercado paga bien. En muchos casos, necesitas 6 meses de formación técnica intensiva y 2 años de práctica consistente. Segundo, especialízate dentro del oficio. No seas el electricista que hace de todo. Sé el electricista especializado en instalaciones industriales. No seas el carpintero que hace cualquier trabajo. Sé el carpintero especializado en cocinas de alta gama o en mobiliario para restaurantes. La especialización te saca de la competencia por precio y te pone en un mercado donde puedes cobrar por tu criterio, no solo por tu tiempo. Tercero, formaliza tu actividad. Tener una empresa formal, aunque sea pequeña, te abre puertas que el trabajo informal mantiene cerradas. Te permite facturar a empresas. Te permite acceder a contratos de mayor volumen. Te permite construir una historia financiera que los bancos y los fondos de inversión pueden leer cuando necesitas capital para crecer. Cuarto, construye reputación de manera sistemática. En los oficios, el boca a boca sigue siendo la herramienta de mercadeo más poderosa que existe. Pero hoy el boca a boca se amplifica digitalmente. Un video de 30 segundos mostrando un trabajo bien hecho puede llegar a miles de personas que necesitan exactamente ese servicio en tu ciudad. Las redes sociales son el escaparate gratuito más poderoso que ha existido para un profesional de oficio con talento real. Quinto, piensa en escalar más allá de tu propio trabajo. El límite del negocio de oficio individual es el tiempo que tienes disponible, el que aprende a entrenar a otros, a construir un equipo, a sistematizar el proceso, rompe ese límite. De ser el que hace el trabajo, pasa a ser el que dirige a quienes lo hacen. Ese es el salto que convierte un oficio en una empresa real. 6. El negocio de las finanzas. ¿Por qué los judíos siempre estuvieron del lado del que presta y no del que pide? Hay una pregunta que toda familia latinoamericana debería hacerse con honestidad. ¿Somos de los que prestan o de los que piden prestado? ¿Nuestras finanzas nos colocan en la posición del que tiene excedente para invertir o en la posición del que siempre necesita más? El Talmud tiene una posición muy clara sobre esto. El ideal financiero para una familia que aplica los principios judíos no es ser el que pide, es ser el que presta, no el deudor, el acreedor, no el que depende del sistema financiero, el que hace parte del sistema financiero. Y esto no es un privilegio reservado para los ricos. Es el resultado de aplicar con disciplina un conjunto de principios que cualquier familia puede empezar a implementar independientemente de su punto de partida. El primer principio financiero judío es salir de las deudas de consumo lo antes posible. Una deuda de consumo, una tarjeta de crédito usada para gastos que no generan retorno, un préstamo para comprar algo que se deprecia inmediatamente, es el mecanismo más eficiente que existe para transferir riqueza desde las familias que trabajan hacia las instituciones financieras que las financian. El Talmud lo dice con una precisión que ningún economista moderno ha mejorado. El que pide prestado es esclavo del que presta. Mientras una familia está pagando intereses de consumo, no puede construir capital. Es matemáticamente imposible. El segundo principio es construir un fondo de capital que trabaje. Una vez que las deudas de consumo están eliminadas,
Cada peso que antes se iba en intereses empieza a acumularse. Ese capital acumulado con disciplina durante 2 o 3 años puede convertirse en el punto de partida de cualquiera de los 6 modelos de negocio que estamos describiendo hoy. El tercer principio es hacer que el capital trabaje en lugar de dormir. El dinero guardado en una cuenta de ahorros que paga un interés menor que la inflación no está descansando. Está perdiendo valor cada mes. El Talmud en el Tratado Baba Metzia describe 3 usos legítimos y productivos del capital. Invertirlo en un negocio que genere producción real. Prestarlo a quien lo usará para crear valor, no para consumir. O convertirlo en tierra u otro activo que trabaje sin requerir tu presencia diaria. En Latinoamérica existen modelos financieros comunitarios que llevan siglos funcionando con exactamente esta lógica. En México se llama tanda, en Colombia se llama natillera, en Perú se llama pandero, en Venezuela se llama vaca o roscas. Grupos de personas de confianza que aportan una cantidad fija cada mes y por turnos cada miembro recibe el total acumulado para invertirlo. Ese modelo que parece informal y simple es exactamente el principio judío de Gemilut Chasadim aplicado en comunidad. Capital que circula entre personas que se conocen, que se respetan y que usan ese capital para crear valor, no para consumir. El mapa práctico para el negocio de las finanzas personales y comunitarias es este. Primero, liquida todas tus deudas de consumo con la mayor urgencia posible. Organiza tus gastos, reduce todo lo que no es esencial y dirige el excedente directamente al pago acelerado de deudas que generan intereses. Cada mes que eliminas de deuda es un mes de libertad financiera que ganas. Segundo, una vez libre de deudas, construye un fondo de capital con un porcentaje fijo de cada ingreso que nunca se toca para consumo. Solo para inversión, solo para crear activos. Tercero, explora modelos de ahorro comunitario con personas de confianza en tu entorno. Las tandas, natilleras y panderos son mecanismos financieros poderosos cuando se hacen entre personas responsables con reglas claras y compromisos escritos. Cuarto, cuando tengas capital suficiente, considera prestarlo productivamente a emprendedores de tu comunidad con proyectos viables, no para hacerles un favor, para hacer un negocio. El capital productivo bien colocado genera retornos que ninguna cuenta de ahorros puede igualar. 7. El negocio de las redes. El activo invisible, que los judíos llevan siglos construyendo, y que vale más que cualquier capital financiero. Hay algo que las familias judías más prósperas de la historia han sabido desde siempre, y que la mayoría de las familias latinoamericanas no ha terminado de entender. La riqueza más duradera no se construye solo, se construye en comunidad, con redes de confianza, con relaciones cultivadas durante años que generan oportunidades de negocio que ningún capital financiero puede comprar. En el Talmud, ese concepto se llama Kehila, comunidad, pero no en el sentido vago de gente que vive junta. Kehila, en el sentido talmúdico, es una estructura de responsabilidad mutua, donde cada miembro tiene obligaciones concretas con los demás y derechos concretos sobre el grupo. El Talmud dice que todos son garantes el uno del otro. Kol Israel Arevin Zeb Bace. Y esa gasantía mutua tiene una dimensión económica muy concreta, que las comunidades judías aplicaron durante siglos con resultados que la historia documenta ampliamente. Ahora mira lo que ocurre en Latinoamérica con esa misma lógica. Los empresarios que más rápido crecen no son siempre los más inteligentes ni los más capitalizados. Son los que tienen mejores redes, los que conocen al proveedor correcto antes de necesitarlo, los que saben a quién llamar cuando aparece una oportunidad que requiere un socio, los que tienen la reputación construida para que otros los recomienden sin dudar. Ese capital relacional, esa red de confianza, construida con años de entregar valor genuino a las personas correctas, es el activo más subestimado y al mismo tiempo más poderoso que existe en la economía real. Y en Latinoamérica ese activo está siendo masivamente desperdiciado. Hay millones de personas con décadas de experiencia, con contactos valiosos, con reputación construida en sus industrias,
que no han aprendido a convertir ese capital relacional en oportunidades de negocio concretas. El mapa práctico para construir y activar el negocio de las redes es este. Primero, evalúa con honestidad la calidad de tus relaciones profesionales actuales, no la cantidad, la calidad. Tener 1000 contactos en LinkedIn que no te conocen de verdad vale menos que tener 10 relaciones sólidas con personas que responden cuando llamas, que te recomiendan cuando aparece una oportunidad y que saben exactamente qué puedes entregar. Segundo, empieza a entregar valor genuino en cada relación antes de pedir cualquier cosa a cambio. El que siembra generosidad en sus relaciones cosecha lealtad y oportunidades. El que aparece solo cuando necesita algo cosecha exactamente eso. Nada. Tercero, construye tu reputación como alguien de palabra, de excelencia y de integridad. En Latinoamérica, en mercados donde la informalidad y el incumplimiento son comunes, ser alguien que siempre cumple lo que promete es una ventaja competitiva extraordinaria. La reputación de cumplidor vale más que cualquier tarjeta de presentación. Cuarto, amplía estratégicamente tu red. Busca gremios, asociaciones, cámaras de comercio, grupos de empresarios, comunidades de emprendedores en tu industria. Busca espacios donde las personas que pueden complementar tu visión y tus capacidades se reúnen. La próxima oportunidad de negocio que transforme tu vida probablemente llegará a través de una relación que todavía no tienes, pero que puedes construir esta semana si decides salir del aislamiento. Quinto, usa las plataformas digitales para escalar tus relaciones más allá de tu geografía. Un emprendedor en Cali que construye una audiencia digital en su nicho puede recibir una propuesta de negocio de un socio en Miami, en Buenos Aires o en Madrid sin haberse conocido en persona jamás. La confianza hoy se construye también a través de contenido de valor compartido de manera consistente en el tiempo. Y ahora, antes de cerrar, quiero que reflexiones sobre algo importante. Has escuchado hoy 7 modelos de negocio que el pueblo judío lleva más de 3000 años aplicando. 7 caminos hacia la prosperidad que no dependen de tu origen, de tu nivel educativo, de la crisis económica de tu país ni del sistema financiero de tu gobierno. 7 principios que han funcionado en tiempos de guerra y en tiempos de paz, en economías desarrolladas y en economías en crisis, en ciudades grandes y en comunidades pequeñas. Y los 7 principios tienen algo en común. Ninguno promete riqueza fácil. Ninguno ofrece un atajo. Todos exigen disciplina, tiempo, consistencia y la voluntad de empezar, aunque las condiciones no sean perfectas. Latinoamérica tiene todo lo que necesita para aplicar estos principios. Tiene tierra, tiene conocimiento, tiene capacidad de producción. Tiene mercados con brechas enormes entre lo que se produce localmente y lo que se consume globalmente. Tiene una tradición de comunidad y de apoyo mutuo que es exactamente el principio de la quejila judía expresado en la cultura propia de cada país. Lo que ha faltado muchas veces es el mapa, el sistema, la estructura que convierte la energía, el talento y la voluntad en resultados económicos concretos y sostenibles. Escribe en los comentarios esta declaración. No voy a terminar mi vida como empecé. Voy a aplicar al menos uno de estos principios esta semana. Escríbela. Porque hay 2 tipos de personas que vieron este video hoy. Las que dijeron qué interesante y siguieron igual. Y las que tomaron una decisión. Solo una de esas 2 personas va a tener una historia diferente dentro de un año. Suscríbete a este canal. Comparte este video con alguien que todavía crea a que trabajar más horas es la solución. Porque la solución nunca fue trabajar más, fue trabajar con los principios correctos. Y para cerrar, un principio que el pueblo judío lleva siglos transmitiendo, de generación en generación, y que resume todo lo que hemos hablado hoy. En el Talmud hay una enseñanza que dice que quien salva una sola vida es como si hubiera salvado a un mundo entero. Ese principio no habla solo de vida física, habla de dignidad, habla de posibilidad, habla de dar a una persona las herramientas para que pueda sostenerse, prosperar y extender esa prosperidad hacia los que la rodean.
El pueblo judío sobrevivió miles de años de persecución, de expulsión, de pérdida, de dispersión, sin perder su identidad ni su capacidad de reconstruirse económicamente. No porque tuvieran suerte, sino porque transmitieron de generación en generación un sistema de valores, de principios y de prácticas que hacía que cada miembro de la comunidad tuviera las herramientas para contribuir y para prosperar. Que cada familia latinoamericana que haya escuchado este mensaje hoy tenga esa misma capacidad de reconstruirse, de crecer, de dejar a sus hijos y a los hijos de sus hijos algo más que deudas y buenos deseos. Que tenga tierra que trabaje, conocimiento que genere, producción que se multiplique, comercio que cree valor, oficio que honre el trabajo, capital que circule, redes que abran puertas. Eso es Tzedaká. Justicia económica para todos los que están dispuestos a aplicar los principios que la producen. Te esperamos en el siguiente video. Y lo que vas a escuchar sobre por qué la mayoría de las fortunas familiares desaparecen en la tercera generación y qué hizo el pueblo judío para romper ese ciclo, es la pregunta que más nos han enviado desde que abrimos este canal.